Los siguientes relatos fueron escritos y adaptados por Alex Morales Gómez. En la descripción de este video se encuentra el link de la página de Facebook. Síguelo. El vuelo de las brujas. Se contaba un sinfín de historias de brujas, hombres que visitaban en las noches y no los dejaban dormir. A otros tantos los hacían perder el camino y llegaban tarde a su destino. También se contaba de caballos y reses que molestaban las brujas en las noches. Los perros aullaban al sentir la presencia de las mismas. Así fue que llegué a ese poblado sin saber nada del tema y mucho menos de creer en esas historias. Pronto me hice amigo de Araceli. Subí a visitarla cada tarde. Vivía en lo más alto del poblado. Aunque el camino que llevaba a su casa no era un bosque como tal, sí estaba rodeado de varios árboles muy altos. Un domingo después de eso de las 9 de la noche, me fui a despedir de ella y su madre. Pero ambas me advirtieron que sería mejor que durmiera allí, ya que esa era una noche muy propicia para las brujas. La verdad es que ya había dormido en algunas ocasiones en casa de Araceli. Aunque aún no era mi novio oficial, sí teníamos algo. Pero al día siguiente debía estar temprano en la escuela. Yo era profesor allí, así que no quería tener que madrugar tanto al día siguiente. Dije con confianza y mucha sinceridad que no creía en esas cosas. Ellas sonrientes me dijeron que sería mejor que creyera, ya que por esos lados era muy común verlas. Me despedí sin más preámbulos. Había caminado poco más de 500 metros cuando escucho el volar de varias aves, y digo aves por tener una referencia de algo. Pero lo que volaba sobre los árboles era algo bastante grande y en una buena cantidad. Me paré en seco intentando identificar qué podía ser. El volar de aquello seguía, pero no podía saber qué era. Seguí mi camino. Al dar algunos pasos, escucho una risa tenebrosa, la conocida risa de una bruja. Esta fue acompañada de varias más. Eran brujas los que volaban sobre mí. Apresuré el paso. Aunque no creía en esas cosas, en ese momento sentí miedo. Ellas seguían riendo como sintiendo mi temor. Ya no iba a pasos ligeros, ahora corría, pero debí detenerme. El camino, aunque era visible y bastante amplio, había desaparecido. Allí no había ningún sendero para seguir. Todo eran árboles tupidos y las risas sobre estos. ¿Qué podía hacer? Correr en cualquier sentido. Después de casi una hora de correr perseguido por aquello, caí al suelo exhausto. No me importaba nada lo que me pudieran hacer las brujas, que fuera lo que Dios quisiera. Al caer de rodillas veo el camino. Lo más extraño de todo es que estoy en el mismo lugar donde escuché el volar de las risas por primera vez. No había ido a ningún lado, pero estaba sumamente cansado. Así que sin mucho pensarlo, volví a casa de Araceli. Pronto llegué allí sin ningún contratiempo. Casi tumbo la puerta de la casa golpeando para que me abrieran, pero nadie salía. No podía hacer que madre e hija tuvieran el sueño tan profundo. Rodeando la casa pude verlas cada una en su habitación. Dormían completamente desnudas, Araceli en su cama, la madre de esta en el piso de su habitación. Ambas estaban embadurnadas de una materia viscosa. Fue a gritarle a la madre para que me abriera, pero en algo que no había reparado antes me hizo desistir. La mujer estaba a algunos centímetros del piso, levitaba. Eso no era posible. Me acurruqué y me quedé mirándola. No podía ser. Qué locura era aquella. Ya casi al amanecer sentí el volar de aquello y posarse en el techo de la casa. Allí las vi. Sus figuras parecían de mujer, pero más como una sombra o un humo negro. Se podría decir que un alma oscura. Las vi pasar el techo de la casa.
Vi esa sombra entrar en el cuerpo de la señora. No sé cómo ser más específico. No sé cómo ser más específico. Simplemente entró por su pecho. Al entrar la mujer dio un suspiro y se volteó de la cama. Debo aclarar que todo este tiempo que estuve mirándola, nunca se movió. En el instante que ella se movió en la cama, afuera dio su primer canto el gallo. Ya llegaba la madrugada. Fui y me asomé a la habitación de Araceli. Esta dormía apaciblemente, con una sonrisa en los labios. Al parecer tenía sueños gratos. Aunque bella, allí desnuda, entendía que no era una mujer a la que debería volver a visitar. El primer rayo del sol alumbraba en el cielo cuando emprendí camino al poblado. Al pasar por donde perdí el camino, pude notar mis pisadas en círculos. Todo ese tiempo no me fui del mismo lugar. Ese día no di clase. Al siguiente lo hice y al tercero renuncié. No quería estar más tiempo allí. No quería estar más tiempo allí. Claro que tuve problemas con mis superiores por dejar mi puesto así. Pero como decía mi padre, el miedo no tiene pantalones. El día que tomé el autobús que me llevaría a la ciudad, vi a Araceli parada en un andén. Me miraba y me sonreía. Esa última vez la vi más bella que nunca, pero también más malvada. Al parecer se sentía orgullosa de ser una bruja. Trovadores, tenemos otros relatos más. Pero antes de continuar, por favor, deja tu pulgar arriba y un comentario. Eso nos ayudaría a que YouTube promocione este video. Continuamos. Cucharita de hueso. En mi juventud se escuchaba una canción que se llamaba La Cucharita de Hueso. Se trataba de un hombre que le regalaron una cuchara de hueso, pero al poco tiempo se la robaron. La realidad es que la canción no me interesaba mucho. Era una canción más para los abuelos, pero me causaba impresión una cuchara de hueso. ¿A quién pertenecía dicho hueso? ¿A un animal o a un ser humano? Me obsesioné tanto con el tema que buscaba animales muertos para sacar un hueso, así fabricar mi propia cuchara. Aunque los encontré, no eran de mi agrado. Al cumplir 16 años, me entré al cementerio con mi mejor amigo. Casi era la medianoche. Allí rodé la falange de una mano para fabricar mi propia cuchara de hueso. Resulta que la falange era muy pequeña para mi cometido, así que volví. En esta ocasión solo, porque mi amigo estaba muerto del miedo. Según leí, el fémur sería el hueso más idóneo para esta labor. No fue fácil, aunque el cuerpo estaba casi en los huesos pelados. Habían partes de piel tostada que lo sostenía. Al fin logré llevarme el hueso. Mi padre tiene algunas herramientas para uso personal, pero estas servirían. Llegué a casa pasada la medianoche. Ya no había manera de empezar mi trabajo. La realidad es que me sentía eufórico. Dejé los huesos bajo la cama. Aún conservaba la falange. Me dormí pronto. Entre sueño y despierto siento que mueven mi cama de un lado a otro, como si una balsa en medio del mar se tratara. Yo intentaba abrir mis ojos y salir de aquella pesadilla. Cuando por fin logré despertar, la realidad que veía en mis ojos fue peor. Frente a mi cama había un hombre. Más que un hombre, una calavera. Le faltaba su pie, bueno, su hueso, específicamente el que yo tenía bajo mi cama, y me señalaba con su dedo faltante de una falange. De un grito que despertó a mis padres, la calavera desapareció. Mis padres llegaron preocupados y les dije que solo había sido una pesadilla. A primera hora fue al cementerio. Buscaría el descuido del sepulturero y dejaría ambos huesos en su lugar. A pesar que en realidad yo pensaba que solo era una pesadilla,
No quería volver a ver esa calavera. En un momento que vi al joven que hacía de sepulturero ir a traer algo de las herramientas, como pude los dejé en la tumba que yo medio había cerrado. En un momento que vi al joven que hacía de sepulturero ir a traer algo de las herramientas, como pude los dejé en la tumba que yo medio había cerrado. Al voltearme veo a un hombre a mis espaldas. Al voltearme veo a un hombre a mis espaldas. En primer momento pensé que era el sepulturero. Creí que me había descubierto, pero no era él. Era un hombre alto, muy serio, con un gran sombrero. Su mirada era acusadora y temeraria. Escuché una voz atronadora y terrorífica. Deja tranquilos a los que descansan en paz. Al escuchar la voz supe que era él. Era el hombre que su cuerpo estaba en la tumba. De un grito y caí. De un grito y caí. No recuerdo más, hasta que desperté en brazos del sepulturero. No sé qué hablé mientras estaba inconsciente, pero él me decía que tal vez el hombre que vi era el mismo ladrón de tumbas que ya había ido 2 veces. Pero él me decía que tal vez el hombre que vi era el mismo ladrón de tumbas que ya había ido 2 veces, pero él le estaría vigilando. Pero él lo estaría vigilando. No dije nada. Me paré, le di las gracias y me fui a casa. Nunca antes había contado lo que viví, pero les aseguro que nunca volvería a tomar nada de los muertos. Trovadores, mientras les narro el siguiente relato, compartan este video en sus redes sociales. Eso sería de mucha ayuda. El hombre del bosque. Su vocación y su mayor deseo siempre fue ser sacerdote, un hombre de fe, dirían todos en el pueblo. Su familia, aunque humilde, ahorró el dinero para enviarlo a Roma, a uno de los mejores seminarios. Él por su propia fe no lo decía, pero deseaba con todo su corazón llegar a ser cardenal y por ende aspirar a la silla de San Pedro. Ya todo estaba dispuesto para que nuestro joven protagonista viajara al viejo continente y convertirse en un sacerdote, el cual sería el orgullo de su familia y de todo el pueblo. Como hombre de fe y creyendo ciegamente en las enseñanzas de Jesús, le pidió a sus tíos que le prestaran una pequeña cabaña alejada de todo. Sería una especie de retiro espiritual voluntario. Así pasaría los últimos días solo. Qué grande les parecía a sus familiares, que dedicaba a su fe. Su madre ya lo veía como un santo más. Llegó al lugar, el cual había visitado de pequeño, pero hacía mucho no iba allí. Más que una cabaña, eran 2 pequeños cuartos donde se guardaban herramientas y semillas. Cerca de allí, solo habían 2 casas más, aunque habitadas, había dicho su tío. Siempre estaban retiradas, mucho mejor para él. No quería saber de nadie. Los 2 primeros días fueron de soledad y placer al estar así. En las noches leía un poco la Biblia y a dormir. Muy temprano estaba de pie sin siquiera salir el sol. Se soñaba madrugando a tañer las campanas de su pequeña iglesia. Al tercer día salió a caminar un poco. Al llegar a un pequeño riachuelo la vio. Una mujer joven y muy bella. Lavaba ropa y cantaba. Él la miró hurtadilla. Se sintió mal, pero no era capaz de dejarla de mirar. Después la vio desnudarse y bañarse en el río. Él huyó a la cabaña. Eso eran cosas del demonio que lo estaba poniendo a prueba. A pesar de sentirse culpable y pecador, volvió una y otra vez. Ya no huía, la miraba en silencio, oraba por su pecado, pero así y todo la espiaba. Se enamoró perdidamente de ella. Hacia la distancia, oraba, lloraba por su pecado.
pero volvía cada mañana. Hasta que la abordó. Escucharla y verla de cerca era como tocar el cielo con las manos. Él pensó mil cosas antes de dar ese decisivo paso. Ella le correspondía, se hicieron amantes. Ya no era un retiro espiritual, era una luna de miel. Ella vivía cerca de allí con su madre. Le gustaba ir a lavar allí porque en la soledad podía bañarse desnuda. Faltaban pocos días para él irse. Ella hablaba de matrimonio. Él callado pensaba en el seminario. Una tarde mientras hacían el amor, él le confesó que seguía con sus planes del seminario. Ella enloqueció, salió corriendo por medio del camino desnuda. Gritaba que no lo dejaría ir de allí, así tuviera que luchar contra el mismo Dios. Faltaban 2 días para marcharse. Hacía 3 que ella se había ido histérica. Hubiera querido despedirse de ella, pero ni modo. Esa era la voluntad de Dios. Ella sería su primera y única mujer. Es lo que quiso Dios. Así que él solo había cumplido con los designios del Creador. Esa última noche, un gran vendaval cubrió la región. La lluvia fuerte golpeaba los techos. El viento rugía con fuerza. Se escuchaba cuando arrancaba los árboles. Él hacía lo único que sabía hacer: rezar y pedir a Dios que pasara pronto la tormenta. Asegura él que en un momento dado sintió la risa de ella a través de la tormenta. Salió como loco en medio de la lluvia. Llamándola por su nombre, se perdió en medio del bosque que daba a los límites de la cabaña. 2 días después lo encontró un leñador. Lo llevó a su cabaña. El joven le contó esta historia, también quién era su familia. Le aseguró que ella estaba allí en el bosque. El leñador buscó la manera de hacerle entender que por allí no vivía nadie. El joven desesperado huyó de nuevo y se perdió en la espesura de los árboles. El leñador buscó la familia de este y contó también esta historia. Los padres y tíos lo buscaron por varios días, pero nunca dieron con él. Desapareció. Aunque algunas personas que se aventuran a subir por allí aseguran haberlo visto hablando solo, anda desnudo, se le ve sonriente, se le ve feliz. Muchos aseguran que no pudo vencer la prueba que le puso el demonio. Otros tantos dicen que encontró la felicidad. La mayoría simplemente dicen que enloqueció. Trovadores, tenemos un relato más, pero antes de continuar, les pido que por favor se suscriban a este canal, activando la campanita de notificaciones. En la descripción de este video está el correo de contacto, así como nuestra cuenta de PayPal si quiere realizar una donación. Que las hay, las hay. Esto pasó en mi sitio de trabajo. A uno de mis compañeros se le perdió su teléfono móvil. A pesar que nuestro jefe llamó a uno por uno a su oficina, intentando persuadir a esa persona para que entregara el objeto robado, no hubo manera de hacerlo entrar en razón. Mi compañero, a quien le habían robado, solicitó al jefe si nos podía hablar a todos. Así que reunido en la sala de juntas, el compañero habló de una manera fría pero categórica. Pidió a quien tuviera su móvil dejarlo en algún lugar visible, así no tendría problema. Advertía que si al terminar la jornada el móvil no aparecía, quien lo tuviera pasaría la peor noche de su vida. A muchos nos pareció una amenaza algo infantil, más bien divertida. Asimismo debió haber pensado el ladrón. La jornada terminó y del móvil nada. Siempre he sido de los que primero llega al trabajo. Al día siguiente encuentro un compañero sentado con la cabeza entre sus manos. De primera vista pensé que estaba enfermo o algo así. Lo saludé cordialmente, pero no respondió. Solo seguía ahí con una diatriba de palabras. Algo como: no quise hacerlo, fue un error. Repetía y repetía esto como un loco. En verdad eso fue lo que pensé.
que mi compañero había perdido la cabeza. Así fueron llegando uno a uno. A ninguno le prestó atención. Todos nos mirábamos asombrados del cambio. Siempre fue un hombre lúcido, normal. Esperamos que llegara el jefe y nos diera luz de lo que pasaba. Pero el que nos dio algo de qué pensar fue el compañero que le había robado el celular. Cuando éste entró y saludó, el compañero que parecía loco se puso de pie. Fue a él sin preámbulos y le entregó el móvil. Pedía y pedía perdón, no una disculpa. Perdón, perdón, perdón. Repetía y repetía. Fue un error, decía después de miles de perdones pedidos. Mi compañero lo miró con desprecio, tomó el móvil, lo limpió y lo metió en su bolsillo. La manera de limpiarlo era algo que hacía con desprecio, como si aquel objeto estuviera infectado. Ese día fue algo bastante extraño para todos. Quien había robado el móvil perseguía a quien se lo robó y pedía perdón. Le decía que no quería volver a vivir una noche como aquella. El otro no le respondía, ni se dignaba mirarlo. Perdóname, casi que gritaba. Esa misma tarde renunció y no volví a saber de él hasta algunos años después. Lo encontré en un bar de mala muerte. Lo vi de fuera y entré a saludarlo. Se veía desaliñado y sucio. Me reconoció de inmediato y por su cara se alegró de verme. Me contó lo que había pasado para renunciar donde trabajábamos juntos. Me confesó que no se robó el móvil por necesidad. Simplemente lo tomó y ya está. Pero después de tanto revuelo sintió pena de ser catalogado como ladrón. Así que simplemente se lo quedó. Cuando llegó a casa lo dejó en la mesa de noche. Se sentía un ser ruin, pero nada podía hacer ya. Pronto se fue a la cama, sintió que el móvil vibró. No podía ser, él lo había apagado. Al levantar la cabeza en medio de la penumbra de la noche vio una sombra. Al parecer una mujer. Sintió un dolor de cabeza insoportable. Fue a ponerse de pie, pero esa mujer levantó las manos y en la habitación todo voló por los aires. La cama se levantó unos centímetros del piso. Por Dios, amigo, sé que suena algo muy loco, pero así fue. Quiso bajarse de la cama y huir, pero unas manos invisibles lo retenían. Más que retenerlo, lo aprisionaban tan fuerte contra la cama que le hacían daño. Fue tanto el daño que al día siguiente tenía morados en el pecho. No podía huir, nada podía hacer. Su cabeza iba a reventar. La habitación era un huracán. Todo estaba volando de acá para allá. Eso fue toda la noche. Solo al primer canto del gallo todo volvió a la normalidad. Todo acabó con el vibrar del nuevo móvil. Entendía que ese era el causante de lo vivido. Por eso lo devolvió. Pero al compañero no perdonarle, supo que no debía quedarse allí. Una noche más de aquella y se enloquecería. Una como esa no volvió a vivirla, pero el dolor de cabeza lo tiene desde entonces. Es insoportable y mi mala suerte va en aumento. Le pregunté qué creía que le había pasado. Él tenía la respuesta. Al parecer, después de esto, investigó a nuestro otro compañero y la madre era una bruja reconocida con un gran poder. Esta era quien se le había aparecido aquella noche. Se cree que por el objeto de la persona se puede guiar y llegar a cualquier lugar. Una historia bastante extraña. Me despedí de él. Allí lo dejé con su cabeza entre las manos, igual que lo vi esa mañana que entregó el móvil. Nunca más volví a saber de él. Mi otro compañero aún trabaja conmigo. A partir de aquella historia, lo miro con otros ojos y hasta con recelo. Hemos llegado al final de este episodio. Trovadores, te pido que por favor visites la descripción del video y sigas la página de nuestro querido escritor Alex Morales Gómez. Puedes apoyarlo enviándole estrellas en cada uno de sus videos. Recuerda dejar tu pulgar arriba, un comentario y compartir este video en tus redes sociales. Eso nos ayudaría a seguir creciendo. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón de suscripción activando la campanita de notificaciones. También estoy dejándote el link a mi cuenta de PayPal si deseas realizar una donación
para seguir consiguiendo implementos y así ayudar a mejorar los podcasts de este canal. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.